Por favor, ya puedes darle a grabar. Y bueno, os voy a presentar el primer ponente que tenemos en nuestra tercera jornada. Se llama José Ángel Ruibal Pérez y él es inspector principal de la Policía Local de Pontevedra, responsable del Grupo de Protección de Víctimas de Violencia de Género de Pontevedra. Él nos va a poner un poquito en antecedentes de lo que es el protocolo de actuación y coordinación, valoración del riesgo de la víctima en el ámbito policial y el control y seguimiento de las medidas judiciales de protección y aseguramiento. Cuando quieras, Ángel. Gracias. Estoy compartiendo. Creo que ahora ya se ve. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, ponentes incluidos, compañeros de batalla, seguramente en muchos casos en este ámbito. Primero, agradecer a FEMUPO, a la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la Provincia de Pontevedra, que hayan contado con mi presencia, a Kim Llobet en especial, porque fue la persona con la que contacté. Y nada, que encantados desde tanto a nivel personal como a nivel profesional, desde el Cuerpo de la Policía Local de Pontevedra, siempre que podemos intentamos colaborar en este tipo de acciones que todo aportan, siempre aportan. Bueno, como el tiempo es oro y tengo claro los minutos y demás, procuraré ajustarme al tiempo lo más posible y por eso voy al grano directamente. Es decir, ya sé que hay otros ponentes que ya tratan la violencia en general, entonces yo me voy a centrar en los protocolos de actuación policial que vamos desarrollando para proteger a las víctimas de violencia de género. Tengo que decir, gracias por la presentación también, Kim, que desde el año 2006, es decir, la ley fue en el 2004, pero desde el año 2006 en Policía Local de Pontevedra pues, se tuvo esa sensibilidad y se firmó un protocolo de colaboración. En aquel momento era solamente con Policía Nacional y ahora también está Policía Autonómica. Y en nuestra demarcación territorial, pues los tres cuerpos participamos en lo que son la protección de víctimas de violencia de género. Ya digo, desde el año 2006 ya hemos andado un poquito. Bien, pues entro de lleno entonces en la protección policial. Voy a, digamos, explicar brevemente un poco el íter, el camino que puede llevar a una mujer desde que tiene contacto con, en este caso, con la policía, o incluso un poco antes de contactar con la policía, hasta que se resuelve el tema en la vía judicial y finalizamos nosotros la protección. Y por eso tengo que decir, antes de ese contacto a la policía, que se tiene dado algún caso, a nosotros ya se nos ha dado, puede haber una mujer que no quiera, por los motivos que sea, tener contacto con la policía en esta materia, que esté sufriendo algún tipo de maltrato, pero que no quiera tener ningún tipo de contacto con la policía. Bien, tienen que saber, y así se le transmite, que tienen derecho a percibir todas aquellas ayudas, a ejercitar todos los derechos que le reconoce la distinta normativa de las administraciones autonómica, local o nacional, y percibir esas ayudas, esos derechos, sin comparecer ante la policía, sin presentar denuncia, en definitiva. El único servicio que no puede tener si no presenta denuncia es precisamente la protección policial, porque para nosotros articular una protección policial según protocolo, otra cosa es que hagamos algún tipo de actuación a mayores, pero según protocolo es necesario que haya una denuncia y que haya una resolución judicial. Entonces, ¿cómo, salvado esto, si la mujer toma su decisión, se considera, es consciente, que muchas veces esto es el paso que les falta, el proceso de decisión desde que empiezan los maltratos hasta que ellas son conscientes de que están siendo maltratadas y toman la decisión de actuar, si toma esa decisión, lo normal, lo más habitual, es que sea a través de una denuncia policial. Bien porque comparezca ella en las dependencias policiales o bien porque, como consecuencia de una intervención, de un requerimiento policial, pues acerca un patrulla ordinario al lugar del hecho donde se está cometiendo el hecho, un delito infragranti, y actúan. Y posterior a eso se decide presentar la denuncia. En nuestro Código Penal, prácticamente todos los delitos relacionados con la violencia de género, en el ámbito de la violencia de género, son perseguibles de oficio. Es decir, que si tenemos conocimiento como policía
aunque la mujer no quiera denunciar, tenemos la obligación de realizar las investigaciones que estén en nuestras manos para intentar corroborar si se dan esas circunstancias, si se da ese delito, y realizar unas diligencias, un atestado y remitirlo a la autoridad judicial. Quedan fuera de esa actuación, de esa perseguibilidad de oficio, pues las injurias, los delitos sexuales, bueno, y alguno más, pero la mayoría de los delitos de violencia de género los perseguimos de oficio. A ver. Ahora. Entonces, para formular la denuncia, la mujer, el primer contacto que tiene con la policía es en la declaración. En la declaración hay una primera declaración espontánea, a lo mejor, en el momento en el sitio donde se produce el hecho, pero después la declaración se formaliza en sede policial. Ahí la mujer puede estar acompañada, y aparte así se le indica, hay por ahí un micro abierto, ahí la mujer puede estar acompañada por la persona que ella considere que la tranquiliza, que normalmente pues alguien de su confianza. Además de ello, se le ofrece siempre la posibilidad de solicitar o de disponer de un abogado especializado, es decir, del turno específico de violencia de género. Es decir, hay, aparte del turno normal de los abogados de oficio, hay uno especializado para violencia de género, que además en estas ponencias creo que hay varios abogados de ese turno, y que es gratuito en todo caso, desde el inicio hasta que finaliza todo el procedimiento y los que de ello se deriven. También informamos del derecho a no declarar si se dan las circunstancias de estar finalizando la relación con su pareja. Se le informa de la posibilidad de solicitar la orden de protección, ahora comentaré un poquito, y lo ideal, lo que nos dicen los protocolos, es que fuese atendida por policías especializados en esta materia. La realidad es que esto no ocurre siempre. Se procura que ocurra la mayor parte de las veces, pero no ocurre siempre. Entonces, si no hay policías especializados, son atendidos por los policías ordinarios que reciben las denuncias. En cuanto al orden de protección, es un documento que se tramita muy rápidamente, normalmente acompaña siempre al atestado, si es en sede policial va siempre con el atestado, se remite al juzgado, hay un plazo de 72 horas, normalmente nunca se agota ese plazo, la mayoría de los delitos cuando se pueden tramitar por juicio rápido, ya antes hay una vista, digamos, que está establecida en la ley de enjuiciamiento criminal, donde el juzgado de instrucción o el de violencia sobre la mujer, según horarios de audiencia, resuelve sobre la orden de protección. Y en esa orden se adoptan una serie de medidas de protección policiales, de seguridad, pero también son importantes para la mujer las medidas civiles, que aunque sean provisionales, sí que le resuelven esas primeras dudas sobre qué va a pasar con la vivienda, dónde voy a vivir, qué va a pasar con mis hijos y demás. Esas primeras medidas ya se adoptan en la orden de protección, cuando se adopta. La intervención policial, bien en el lugar del hecho, bien después si comparecen en dependencias policiales, cuando recopilamos toda la información que nos pueda facilitar la mujer, y con unos parámetros, digamos, de atención, de interacción con ella, intentando no interrumpirla en su declaración, una zona aislada, por supuesto, fuera del control visual o auditivo del agresor, es decir, un entorno lo más amable posible. Nosotros, por ejemplo, en Pontevedra tenemos la suerte de disponer de una oficina, aquí en sede policial, en la jefatura donde estoy yo, pero en esta oficina atendemos exclusivamente a los agresores, a los autores o inculpados o condenados. Y a la mujer normalmente la atendemos en una oficina que tenemos en el Centro de Información a Muller, que es sin ningún contacto, es otras dependencias, sin ningún contacto policial. Nosotros vamos normalmente de paisano, ahora estoy de uniforme, pero bueno, normalmente actuamos siempre de paisano, un poco para facilitarle, digamos, ese proceso de declarar y de que se sienta más cómoda. Bien, pues con toda esa información de la declaración y otra serie de gestiones que se hacen, se determina por parte nuestra de sede policial si procede la detención del agresor o no. Básicamente barajamos dos parámetros. El primero es la entidad de los hechos. Evidentemente, si el hecho que estamos investigando tiene cierta entidad, es un delito de cierta entidad, por supuesto, pues se detiene igual que se detiene en cualquier otro hecho, aunque no sea en el ámbito de la violencia de género. Pero en este ámbito tiene una particularidad, y es que muchas veces se dan las detenciones por la situación de riesgo.
Esta circunstancia la tenemos recogida en el protocolo de coordinación de cuerpos y fuerzas de seguridad con la autoridad judicial. No está tanto en la ley de enjuiciamiento criminal y creo que por aquí hay algún juez y demás, pero actuamos así por la situación de riesgo. Es decir, que cuando, a pesar de que la entidad de los hechos no requiera por sí mismo una detención policial, pero si como consecuencia de no actuar sobre el agresor, pues queda, por ejemplo, conviviendo en el mismo domicilio que la mujer, se incrementa la situación de riesgo. Siempre que hay una denuncia, siempre que la mujer da ese paso, la situación de riesgo aumenta exponencialmente, pues entonces se puede llegar a valorar la detención del agresor hasta la puesta a disposición judicial. Insisto, porque barajamos estos dos parámetros. Para también determinar un poco ese riesgo, esa situación de riesgo, se hace primero de forma casi inconsciente por el propio policía a la hora de valorar el riesgo que puede haber del agresor hacia la víctima, pero después nosotros, los policías especializados que trabajamos en protección, somos los policías protectores, que la mujer tiene, digamos, como referencia, tiene un teléfono nuestro, nos conoce incluso por el nombre. A las mujeres que tenemos en protección le facilitamos nuestro nombre, cosa que un policía normalmente no se suele hacer. Pues somos los que normalmente accedemos a un sistema que se llama el sistema Biogen, donde están reseñados todos los casos a nivel nacional y que intervienen cualquier tipo de policía. Y ahí vamos cumplimentando, en función del conocimiento que tenemos del caso, una serie de indicadores de riesgo. Con esos indicadores de riesgo, el sistema nos ofrece una valoración de riesgo y que lo clasifica como no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Esta es la pantalla, digamos, de acceso al sistema. Y los indicadores que valoramos los hay de diversos tipos. Hay desde lo que es el historial de violencia que ya tiene la mujer antes de este último suceso. Se valora la vulnerabilidad de la víctima, pues si tiene hijos, si no hay hijos, si vive con padres, con otras personas o no, incluso si hay alguna discapacidad o algo que la haga vulnerable. Y también se valora los comportamientos del agresor. Estos indicadores que pongo aquí es unos pocos, una pequeña reseña, porque normalmente valoramos en cada valoración sobre 30 y pico indicadores. Sobre el agresor, pues valoramos si en los últimos 6 meses el agresor muestra celos exagerados o conductas de control o de acoso sobre la víctima. Valoramos si el agresor tiene antecedentes penales o policiales. Valoramos si muestra ideas de suicidio o presenta algún tipo de adicción a alcohol o drogas. Valoramos si exterioriza una actitud de colaboración con los agentes, etc. Y esto lo valoramos respondiendo sí, no, o si no tenemos información, no se sabe. Con todo ello, el sistema, a través de un algoritmo, hace un cálculo y arroja un resultado del nivel de riesgo, que puede ser, como dije antes, no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Y esos niveles de riesgo, si hay un incidente después de haber valorado el riesgo, hay un incidente nuevo y nos comunica a la víctima o tenemos conocimiento de ellos, se vuelve a reevaluar el riesgo. Cada vez que hay un incidente, se reevalúa el riesgo. Y si no lo hubiera, también hay una reevaluación periódica del riesgo en función del nivel que tenga, pues en un tiempo u otro. Por ejemplo, si es un riesgo medio, si no hay ningún incidente, antes de los 30 días siguientes hay que volver a reevaluar para ver si sigue en ese riesgo, si baja o si sube. Y esto se hace continuamente, durante tiempo, porque a veces hay con víctimas con las que estamos años en protección. Bien, ¿cómo hacemos el seguimiento policial de cada caso? Normalmente lo que determinan los jueces en la orden de protección y que más nos afecta es la prohibición de acercamiento y de comunicación del agresor hacia la víctima. Tengo que decir que en el sistema Biogen que comenté antes hay más de 33.000 policías que acceden a ese sistema, agentes de policía, y de los distintos cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales a nivel nacional. No quiere decir que todos ellos estén dedicados en exclusividad, como es nuestro caso, nuestro grupo, que sí que estamos en exclusividad. Llevamos del orden de 25 o 30 víctimas de media activas en cada momento, pero bueno, hay policías, guardias civiles y demás que están también en el sistema, pero que no tienen una dedicación exclusiva porque tienen que prestar otros servicios. Pero bueno, ese es el total. Y entonces hacemos diversas actuaciones sobre la víctima, sobre el agresor y demás. Alguna la citaré ahora a continuación.
Hacemos esas valoraciones periódicas que acabo de comentar, eso ya por parte del policía protector, el policía que ya tiene conocimiento de la víctima, del agresor, que contacta con ambos, con uno, con otro, y que ya le hace un seguimiento, digamos, en el tiempo. Y a la víctima también se hace un estudio personalizado y se le ofrece, se le recomienda un plan de seguridad adaptado a sus circunstancias. Tiene varios indicadores, varios ítems, y se ponen los que consideramos en cada caso, pues desde temas de redes sociales a rutinas de seguridad y demás, para entendernos. No es lo mismo adoptar un plan de seguridad para una víctima que vive en un edificio, en una ciudad donde está en el piso y al lado hay otro piso, en el rellano y demás, a una víctima que vive en una vivienda aislada, en una zona rural, que no hay ningún vecino en el tiene un camino, etc. Entonces, eso es lo que se valora y en función de eso, pues adoptan unas medidas u otras, se les recomienda. ¿Cuáles son las medidas de protección policial que tenemos que adoptar en función? Eso está regulado todo en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad y van un poco en función del nivel de riesgo. Desde informar al agresor de que la víctima tiene protección y las consecuencias que para él se darían en caso de quebrantar esa prohibición de acercamiento, de comunicación con ella. Contactos esporádicos o habituales con la víctima son más esporádicos o más habituales en función de la valoración de riesgo. Vigilancia ocasional sobre el entorno de la víctima o sobre el entorno del agresor, que también puede ser una vigilancia más ocasional o más frecuente en función del nivel de riesgo. Evidentemente, si está al nivel alto, va a ser una vigilancia frecuente. Si pasase al nivel superior, al extremo, ahí sí que la protección es permanente. Tenemos que poner un coche patrulla delante porque nosotros no tenemos capacidad para cubrir 24 horas. Todos los cuerpos actuamos así. Acompañamiento a la víctima al juzgado u otras gestiones donde presumiblemente tenga que comparecer también el agresor y puedan estar, digamos, próximos. En algunos casos, instar a la Fiscalía para que determine la instalación, la colocación del dispositivo telemático de control al agresor en función del nivel de riesgo, etc. Estas son las medidas policiales que decía antes que normalmente hacemos. ¿Qué sistemas, herramientas tenemos para ayudarnos? Bueno, esta primera, el AlertCop, es una aplicación que esta es genérica, esta vale para cualquier persona, no tiene por qué ser víctima de violencia de género y es una aplicación oficial, gratuita, del Ministerio del Interior, se descarga y como veis, el punto central es como un teléfono de pánico, de alerta. El punto central es precisamente para alertar sobre un hecho de violencia de género. Después se pueden alertar sobre otros robos, otros delitos y demás. El Atempro, este ya es un servicio específico a la mujer y demás cuando ya son reconocidas como víctima. Y es un teléfono también con un botón de pánico, atendido 24 horas por Cruz Roja, geoposicionado, que abre comunicación simplemente con que se le dé y que, en caso de ser activado por la víctima, nos dan traslado inmediato a los cuerpos de seguridad para responder ante esa alerta. Y esta es la pulsera, el dispositivo telemático de control, que lleva la víctima un dispositivo, el agresor lleva dos dispositivos y cuando esos dispositivos se aproximan a menos, es decir, están a menos de 500 metros, pues dispara una alarma, una alerta para la víctima, para el agresor y el centro que la gestiona, que se llama Cometa, el centro Cometa, nos avisa a policía para que vayamos, digamos, a abortar, a evitar, digamos, esa aproximación o los riesgos que de ello se generan. Es para colocar la pulsera siempre con orden judicial. Bien, ya voy acabando porque no me quiero exceder mucho del tiempo. Voy a hacer una pequeña referencia porque así me lo ha pedido King y es además un poco la orientación de esta jornada hacia los adolescentes y jóvenes. Tenemos víctimas menores de edad en protección. Hemos tenido varias, hoy tenemos aún activa, en concreto, una menor de edad. Vemos que de estas víctimas que llegan a nosotros ya menores de edad, que ya digo, hemos tenido varias, cuando alcanzan, como las solemos tener un tiempo, años, alcanzan la mayoría de edad, pues les cuesta romper con salir de ese ámbito. Tienen alguna que otra recaída en el hecho, lo cual ni lo cuestionamos, porque eso al fin y al cabo es por otros motivos que ya los psicólogos y demás se cuestionan. Vamos, dentro de nuestras posibilidades, igual que colaboramos aquí a los institutos, a
explicar un poco a esta gente, a los adolescentes, cómo funciona todo el tema este de la violencia de género, nos sorprende mucho porque no tienen claros esos indicios, esas señales, digamos, del maltrato, no lo tienen muy claro y a veces incluso nos discuten. Hay algún estudio por ahí, como este del Centro Reina Sofía, que dice que casi el 30% de los jóvenes ven como algo normal en el seno de una pareja, pues que haya esa cierta violencia, esa cierta agresividad, ese control. Sobre todo se nota mucho las actitudes de control del móvil, las redes sociales y demás, donde está y demás, y lo tienen normalizado, lo cual no es un buen pronóstico. También hay estudios de Universidad de Sevilla, la macroencuesta, incluso esta última del 2019, y todos van en esa línea, que entre 16 a 24 años hay un porcentaje mayor que ya en mujeres más adultas, lo cual debería ser al contrario. Nos gustaría que fuera al contrario. Si esto no es porque hay algún problema. Hay algún problema. Tenemos que invertir más en educación, como todos también estaremos de acuerdo. También se ve un poco la transmisión intergeneracional de la violencia, es decir, menores que ya estaban viviendo en un ámbito con cierta violencia, que después tienen más posibilidades, más probabilidades de reproducirlo, eso también lo vemos. Y en el sistema, también con la combinación de esos indicadores que dije antes de riesgo, cuando hay menores por medio, si se combinan determinados indicadores, pues también nos da lo que se le denomina la especial relevancia del caso y nos hace estar más pendientes del seguimiento de esos menores. Incluso se puede llegar a solicitar una valoración forense adicional de la situación de riesgo para los menores y para la mujer. Y acabo ya diciendo que los datos, cuando vemos los datos, estos son del año 2020, de 45 mujeres asesinadas el año pasado, 7 de ellas habían formulado denuncia, es decir, habían acudido a nosotros, al sistema, a nosotros, a cualquiera de los que estamos aquí, es decir, solicitando ayuda, se habían puesto en nuestras manos, en cierto modo, y le hemos fallado porque están muertas. En concreto, más si cabe, que de esas 7, 2 todavía tenían protección en vigor y nosotros no hemos sido capaces de protegerlas y evitar la muerte. Es para reflexionar, con esto tampoco estoy echando culpa, pero es para reflexionar que todos tenemos que ir un poquito más allá. Todos estamos de acuerdo que la educación, los psicólogos también insisten en la educación desde primeras edades, y hay que seguir invirtiendo. Y actividades como estas pues también ayudan. Bien, intenté ajustarme al tiempo y con esto finalizo. Muchas gracias. Muy interesante. Lamentable que nos tengamos que dar cuenta a veces de una forma, como tú has explicado, de que a veces parece que en lugar de ir hacia adelante vayamos hacia atrás. Y bueno, quizás esas 7 víctimas que fueron asesinadas, aun teniendo solicitud de ayuda y murieron igual, pues nos tendría que hacer reflexionar de que las 24 horas del día, los 365 días del año, hay que ponerse las pilas. Gracias, Ángel. A vosotros, a vosotros. Bueno, ahora nuestro siguiente ponente es Raúl López Martínez, que es juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y él nos va a hablar de la instrucción de los delitos de violencia de género cometidos por menores de 18 años y las medidas cautelares, órdenes de protección y de alejamiento. Raúl, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo, a ver si soy capaz de ponerlo como he hecho antes. Sí, busca abajo lo de compartir. Sí, ya estoy en ello. A ver. Ahora. Buenas tardes, como digo, ante todo agradecer a la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra, FEMUPO, por la invitación para deponer esta tarde y compartir varios aspectos de esta lacra que es la violencia de género. En especial agradecer también al compañero Manuel Varela,
que es a través de la persona a través de la cual estamos esta tarde aquí. Y nada, como digo, yo me voy a centrar en la instrucción de los delitos de violencia de género cometidos por menores de edad, así como las medidas cautelares y las órdenes de protección y alejamiento. Muy brevemente o muy someramente, porque el tema da para mucho, pero trataremos de ajustarnos al tiempo establecido. He preparado un pequeño PowerPoint que podéis ver ahí, muy sencillito, mucho más sencillo que el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, Ángel, que la verdad es que me ha impresionado tanto la exposición como el PowerPoint que ha preparado. Yo me he limitado más a aspectos más textuales, pero el suyo la verdad es que me ha gustado mucho porque ha sido muy visible y muy dinámico. Además, el contenido de lo que ha expuesto me ha gustado mucho porque, claro, él lo ha expuesto desde el punto de vista policial, pero la labor judicial, yo como juez sustituto aquí en Aragón, es una labor que formamos todos parte del mismo engranaje y la verdad es que tenemos que ir de la mano. Violencia de género, pese a que el término es acuñado, como os pongo ahí, en 1975 por la antropóloga feminista Gail Robin, sin embargo, es un término que parece que se ha ido retroalimentando con el tiempo. Por supuesto, existía mucho antes de esta fecha y, como digo, se ha ido retroalimentando por las circunstancias sociales, por el avance, los avances tecnológicos, en fin, por los avances de la sociedad que hemos o que estamos constantemente atravesando. Como digo, es un concepto muy amplio cuya protección abarca diversos aspectos, como posteriormente veremos, a hablar del aspecto fundamentalmente legal, ya que abarca el maltrato físico, el psicológico o el sexual, y dentro de ellos las diferentes tipologías de delitos que se pueden incardinar dentro de los mismos. La legislación española, dentro de la violencia de género, como sabemos todos los que estamos aquí hoy, se rige fundamentalmente por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Vemos remarcado ahí que tiene rango de ley orgánica del artículo 81 de la Constitución, fundamentalmente por la importancia que se le quiso dar para tratar esta materia. Como digo, hace escasamente 17 años, aún no ha cumplido los 17 años, por lo tanto se trata de una ley joven, pero desgraciadamente en plena vigencia la lacra social. ¿Qué diferencia? Y bueno, pues que se trata de una ley que no solamente resulta aplicable a adultos, sino también a jóvenes. ¿Por qué a jóvenes? Pues porque, como bien ha indicado Ángel al término de su exposición, los delitos de violencia de género no solamente involucran a personas adultas, a mayores de edad. A mayores de edad, utilizaremos mejor este término, sino también a menores, tanto víctimas menores como, en el caso que voy a tratar yo, agresores menores. ¿Y por qué se aplica la ley orgánica de 1/2004? Pues fundamentalmente porque, como sabemos, la responsabilidad de los menores, y me adelanto, aunque luego haré citación o citaré esta pantalla que acabo de pasar, la ley aplicable a los menores es la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, la Ley Orgánica, como digo, 5/2000 de 12 de enero, que fundamentalmente se aplica a los menores de 18 años, pero sin embargo no a todos, sino que hay un rango entre 14 y 18 años que es a los que resulta plenamente aplicable. Es decir, a los mayores de edad, a los mayores de 18 años aplica el Código Penal y a los menores la Ley Orgánica. ¿Qué diferencias hay? Fundamentalmente la Ley Orgánica, por la disposición final primera de esta Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, introduce como aplicación supletoria tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el resto de leyes especiales. Entre estas leyes especiales figura la Ley Orgánica de Protección de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género 1/2004. Como digo, centrándonos en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, establece un sistema mixto, un modelo mixto, puesto que establece tanto medidas de carácter educativo, es decir, dedicadas a la reinserción, a la reeducación del infractor, como medidas de carácter
penal, es decir, para establecer una responsabilidad del menor, pero sin embargo siempre teniendo en cuenta el interés preponderante de este, es decir, que se castiga al infractor, pero con la finalidad fundamentalmente de resocializarle, de reeducar. La diferencia entre la responsabilidad penal del mayor y menor de edad es fundamentalmente que en la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor se establecen medidas y no penas como sí que se establecen en el Código Penal para los mayores de edad. Sin embargo, hay principios procesales como son el principio de oportunidad o el principio de intervención mínima del derecho penal que son plenamente aplicables a los delitos cometidos por menores. Volviendo por un momento a la pantalla anterior y como ha indicado el compañero, fundamentalmente hay un grave problema de base en cuanto a los menores infractores, es decir, no vamos a introducirnos tanto en las especialidades procesales, que también menciona ellas a continuación, como en el problema de base existente. Me ha gustado mucho una referencia que ha hecho Ángel a que se ve como una cosa normal en las relaciones de pareja entre menores de edad, se ve como una cosa normal la violencia de género. Estoy de acuerdo, puesto que digamos que hay una serie de estereotipos que aunque parece que los hayamos superado, sin embargo no es así y se repiten. Los menores tienden a repetir pues los roles que ellos aprecian en su grupo familiar, en sus grupos de iguales, como pueden ser sus amistades, etcétera, comportamientos que, como digo, no implica que a lo mejor en sus respectivas familias tengan que ver comportamientos violentos, pero sin embargo sí conductas estereotipadas y roles como el patriarcado, etcétera, que luego ellos consideran normal unas relaciones de pareja que además tienen dos vertientes o dos características principales actualmente. Una, que las relaciones de pareja cada vez se inician en una edad más temprana, es decir, los que estamos aquí o los que seamos de la generación de los 70, pues a lo mejor esas relaciones de pareja no las iniciabas hasta 16, 17, 18 años, sin embargo, actualmente ha bajado el rango de edad 13, 14 años, con todo lo que implica respecto a las relaciones tanto afectivas como sexuales, etcétera, y esos roles parecen replicarse en estas situaciones. Y además se establece, como he dicho, respecto a la violencia de género en general, las características que influyen en la misma, como serían en este caso las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, lo que los menores me estén percibiendo como algo normal en todos estos canales de comunicación, nuevos canales de comunicación que de una manera inmediata replican en su comportamiento y además influyen en él. Centrándonos en el aspecto procesal, en el aspecto penal, la instrucción de los delitos de menores se lleva fundamentalmente en la ley orgánica, como digo, en la ley orgánica 5/2000. Y la característica de la instrucción en los que están implicados delitos en los que están implicados menores de edad y, por supuesto, la violencia de género no supone una excepción a los mismos, es que la instrucción no la realiza el juzgado, sino que la realiza el Ministerio Fiscal. Ya sabéis que hay diferentes estudios, diferentes anhelos por parte de numerosos grupos de presión que desean que la instrucción de todas las causas, sea de mayores o menores de edad, como en este caso, las lleven los fiscales. Sin embargo, por el momento, en los que están implicados mayores de edad las llevamos en los juzgados, en los jueces, mientras que la instrucción en los menores de edad, como digo, y esa es la principal característica, la lleva el Ministerio Fiscal. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio Fiscal se ve apoyado por equipos técnicos, pruebas psicosociales, psicólogos adscritos a juzgados, profesionales de todas las características, trabajadores sociales que le informan sobre la posibilidad, siempre con un trasfondo socioeducativo y que atribuyen la conveniencia, ¿no?, de continuar el expediente, que es otra de las características respecto a su terminología que se aplica en los delitos en los que están implicados los menores de edad, y en este caso respecto a la violencia de género. Por supuesto, está presente el principio de contradicción, al igual que he dicho antes, respecto a lo que he indicado antes, respecto al principio de oportunidad, hacia el principio de intervención mínima. Otro principio que se establece es el principio de contradicción, típico en el derecho procesal, en el derecho penal, para preservar la imparcialidad de
el juez de menores, pues este solamente intervendrá, es decir, los jueces de menores solamente intervendrán en la fase instructora para adoptar determinadas medidas cautelares a las que nos referiremos a continuación y diligencias restrictivas de los derechos fundamentales o limitativas de estos derechos, lo cual está vedado, como indicó ahí, según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 5/2000 al Ministerio Fiscal. El inicio de la fase instructora, bueno, pues como en otros ámbitos, en cuanto se tiene la noticia criminis. Esta noticia criminis se puede, y aunque hubo mucha polémica al respecto, finalmente se ha establecido que pueda adaptarse de oficio o en virtud de la denuncia interpuesta. En este caso sería una denuncia por violencia de género. Que, ojo, el caso es que el agresor sea un menor de edad no implica que necesariamente la víctima también sea menor, como bueno, podemos presuponer en muchos casos. En estas relaciones de pareja se inician por menores de edad, pues imaginad un menor de 17 años con chicas que ya han superado o han rebasado ese límite de mayoría de edad. Pero bueno, pongámonos en el supuesto arquetípico como sería de menor agresor, menor investigado con menor víctima. En el caso del inicio de la fase instructora, el Ministerio Fiscal puede adoptar diversas situaciones o puede contemplar diversas situaciones. El archivo del procedimiento, porque considera que no resultan justificadas las cosas que implicaría en el inicio de la fase instructora, es decir, esa perpetración del delito, el desistimiento o el sobreseimiento, que sería un supuesto diferente, ya que en este caso el Ministerio Fiscal lo que adoptaría es una decisión respecto a la gravedad del delito, que lo calificaría como menos grave o de delito leve. Y en el caso de que siga adelante, que considere que tiene que seguir adelante el expediente de investigación, se iniciaría de facto la fase instructora. Aquí vemos que se dan una serie de características respecto a lo que se recogen fundamentalmente en los artículos 16 y 22, este último que contempla los derechos que tendría el menor en el inicio del expediente y que fundamentalmente resultarían, como digo, la posibilidad de designar a abogado, que se le designase uno de oficio. Vemos que aquí no es muy diferente de lo que se trataría para un investigado mayor de edad. Además, debería ser informado, ya fuera por el juez, por el propio Ministerio Fiscal o por los agentes de policía, como ha indicado el compañero, de los derechos que le competen, y la posibilidad de intervenir en todas las diligencias que se practiquen o en la investigación preliminar en el proceso, además de poder solicitar todas las medidas en las que fuere oído. Y nuevamente la asistencia por el equipo técnico adscrito al juzgado. En este caso, en el caso de la fase instructora, hay posibilidad de que se adopte una serie de medidas cautelares. En este supuesto, como digo, no es muy diferente a las medidas cautelares que se adoptan respecto a los mayores de edad. Sin embargo, aquí se recogen de manera explícita en los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 5/2000. Y en este caso será el Ministerio Fiscal quien, de oficio o a instancia de quien ejercite la opción penal, cuando estime que se dan indicios racionales de criminalidad o que hay un intento de eludir o de obstruir la acción de la justicia o atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, se podrán solicitar del juez de menores, que es quien las adopta, las medidas cautelares, como he indicado antes, y en este caso sí que interviene el juez en esta fase instructora para la custodia y defensa del menor. Y estas medidas fundamentalmente serán el internamiento en un centro en régimen adecuado, que no podrá exceder de 6 meses con posibilidad de prórroga previa audiencia por otros 3, la libertad vigilada, la convivencia con otra persona o grupo familiar y la prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, que es en el caso de los supuestos de violencia de género una de las características que tiene el mismo. Antes de hacer referencia a él, la conclusión de la instrucción contemplará 2 supuestos: la continuación del expediente en el
que resolverá el Ministerio Fiscal y se remite al juzgado de menores para que adopte la decisión que corresponda, o el sobreseimiento, que en este caso se tendrá que justificar. En referencia a las órdenes de protección y alejamiento, vemos que no siempre se dio así, ya que esto fue una novedad que introdujo la Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre, que modificó, no sé a quién oigo por ahí, disculpad. Los cascos como estos, pero con conexión. Por favor, estoy escuchando a alguien. Por favor, los micros cerrados, solamente organización y ponentes. Los demás cerrados, por favor. Vale, Gracias. muchas gracias. Disculpad. Como digo, es una novedad que contempló la reforma por ley orgánica de 2006, que modificó la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y que ya que en un principio esto no se contemplaba, y fundamentalmente lo que introduce esta reforma es la posibilidad de adoptar estas órdenes de protección y alejamiento de una manera similar a lo que se correspondía tanto en el artículo 48 del Código Penal como en el artículo 524 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y fundamentalmente con como un medio eficaz para proteger a las víctimas. Sin embargo, también como una garantía más, aunque parezca algo contradictorio, muchos autores lo han visto así, como Blanco Garrido, para proteger al propio, es una garantía más que se atribuye al propio menor infractor. Así se aplicó en una consulta de la Fiscalía General del Estado, una consulta bastante importante en esta materia, como es la consulta 3/2004, 26 de noviembre, en que se da con plena vigencia a la posibilidad de adoptar estas medidas cautelares. Y el contenido de estas medidas cautelares no difiere mucho de las medidas que se establecen para los mayores de edad, es decir, la prohibición de aproximación, es decir, impedir al menor acercarse a la víctima, a alguno de sus familiares u otras personas que el juez determine, es decir, es una potestad discrecional que tiene el juez para adoptar esta orden de aproximación en cuanto a ese ámbito subjetivo, al lugar donde se encuentren, domicilio, centro docente, lugares en los que trabajen o cualquier otro frecuentado por los mismos. Y la prohibición de comunicación. Esto es importante porque la posibilidad de comunicarse con la víctima, también ampliando el ámbito subjetivo a todas estas personas, pero también por cualquier medio, es decir, por medio postal, telefónico o medios telemáticos. Esto ha ido en consonancia con la realidad social del momento. El ámbito objetivo por el cual puede imponerse estas órdenes de protección y alejamiento es fundamentalmente frente a hechos constitutivos de delito, pero también en los supuestos de delito leve, es decir, volveríamos a esa apreciación del existimiento que pudiera apreciar el Ministerio Fiscal en los casos de que degrade ese delito inicialmente, pero sin embargo incluso ahí se podrían imponer esta serie de medidas cautelares apreciadas en cuanto a órdenes de protección y alejamiento. Vemos que la Ley Orgánica de Protección del Menor no contemplaba un sistema integral de protección similar al derivado de la orden de protección. Y por eso se llegó a cuestionar si las medidas judiciales contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 se podían plantear en este supuesto. Y la respuesta fue que sí, por lo que os he comentado de la aplicación de esta disposición final de primera de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. A esto ayudó mucho la consulta tan importante a la que he hecho referencia a la Fiscalía General del Estado, y todas estas medidas cautelares de naturaleza penal del artículo 544 bis, como son las de prohibición de aproximación, de residencia, etcétera, son plenamente vigentes en el ámbito de la violencia de género en el caso de los supuestos de menores de edad infractores. Aunque hay argumentos en contra de que estas medidas se puedan aplicar por el juez de menores, ya que implican algo de desprotección, sin embargo, la mayoría la práctica ha revelado como bastante eficaces este tipo de medidas, y además constituyen también el fin que subyace detrás de ellas, que es la reeducación del menor, es decir, con el objetivo de que al llegar a la mayoría de edad esta serie de medidas le hayan producido un proceso de enseñanza para que posteriormente se facilite su reinserción y sobre todo la no repetición de estos hechos considerados como delictivos. Sin más, y por no solapar y ajustarme al tiempo que hemos establecido, os invito a, si tenéis alguna duda al margen del debate que imagino que se suscitará tras las ponencias, a escribir al correo
electrónico que tenéis ahí y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido breve y sobre todo haber esclarecido el tema objeto de ponencia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, súper interesante. Me ha encantado que nos estires de las orejas a la sociedad, sobre todo a los que tenemos familia, porque se repiten roles, conductas estereotipadas, redes sociales que no le damos importancia de cómo nos manejamos en ellas, lenguaje sexista que parece que no importa, pero que no nos damos cuenta que marca la diferencia. Y como siempre decimos, lo importante es educar en igualdad desde la cuna. Desde la cuna. Así es. Ya no esperando que tengamos un problema, sino que desde la cuna, porque tiene que ser así. Pero en la sociedad vivimos muchos. Así es. Así que cualquier persona que tenga algún tipo de pregunta para cualquiera de nuestros ponentes la puede ir dejando por el chat, que luego al final de todas ellas tendremos unos minutitos para contestar. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Ahora le toca el tema a Mercedes Martínez Mateo. Ella es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y ella nos va a hablar de tipos de delitos y penas en el ámbito de la violencia de género, situaciones concursales, especial referencia a los delitos de violencia de género cometidos a través de las TICs. Mercedes. Hola, muy buenas tardes. Cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar también me gustaría agradecer, como el resto de los ponentes, a FEMUPO por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes. Y me uno al comentario de Raúl en cuanto al PowerPoint de Ángel. La verdad es que me ha encantado. El mío no va a ser para nada del estilo, es muy, vamos, textual. Y nada, y desde aquí también pues mostrar mi agradecimiento como abogada que pertenezco al turno de oficio en materia de violencia de género, a lo bien que nos trata siempre la policía y la ayuda que tenemos siempre con ellos, que siempre están a disposición tanto de los abogados como de las víctimas. Bien, bueno, pues ya sin más demora voy a proceder a exponer mi contenido, a ver si soy capaz de compartir la pantalla y si no se me ha ido mi... ¿Estás ahí? Sí, pero a ver, no puedo compartir, no sé qué ha pasado. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Ah, vale, pues es que no sé por qué no puedo... estoy compartiendo pantalla, pero no sé por qué. A ver, ¿ahora se ve mi pantalla? Se ve una pantalla, pero... Se ve tu pantalla, sí, pero la presentación no la tienes abierta. Tienes que darle a dejar de compartir pantalla, sí. Abre la presentación y entonces vuelve a compartir pantalla y selecciona que quieres compartir la pantalla de la presentación. Es que la tenía aquí en el escritorio, pero no sé por qué se me ha ido. Bueno, pues si no os importa lo hago sin PowerPoint. Vale. Es que si no, me voy a poner Luego aquí. se la compartes a mi compañera Anabel y nosotros la compartimos después. Vale, no de acuerdo. Preocupes. Lo siento, bueno, sí, básicamente voy a explicar los delitos que están todos recogidos en el Código Penal, con lo cual va a ser fácil seguirme. Bueno, pues como decía también Raúl, desde luego, una vez que se promulga la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, desde luego supone un punto de inflexión en la protección de las mujeres en lo que se refiere a la violencia de género y bueno, estas se van a ver amparadas por esa violencia, por esa discriminación que sufren, esa situación de desigualdad con respecto de los hombres o ese abuso de poder que alguno de los hombres, bueno, de los cónyuges o quienes hayan sido cónyuges o cualquier pareja con análoga relación de afectividad o sin convivencia, pues las sometan a ese tipo de poder. Y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 17 de esta Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 establece la protección a todas las mujeres con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
Y desde luego, como ponía de manifiesto tanto Ángel como Raúl, es de reseñar que este problema de violencia de género no se da solamente entre personas mayores de edad, sino muy al contrario también y lamentablemente entre personas menores de edad, y además va en aumento, sobre todo a través de las redes sociales, como explicaré en el último apartado de mi exposición. Bien, entrando ya a los delitos que se cometen en materia de violencia de género, en primer lugar nos encontramos con el delito de lesiones, donde, perdón, el artículo 148 en su apartado cuarto dice que si la víctima de las lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, es decir, aquellos menoscabos físicos o psíquicos que sean de cierta gravedad, porque necesitan además de una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico, si en estos casos la víctima hubiese sido esposa o tuviese una relación análoga de afectividad, aún sin convivencia con el agresor, en estos casos podrá conllevar una pena de prisión. En cuanto a la protección contra el maltrato físico o psíquico en el ámbito familiar, este aparece regulado en el artículo 153 del Código Penal, donde se recogen dos conductas. En primer lugar, el apartado primero del artículo 153 dice que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. Entonces, en estos casos, como sujeto pasivo, se habla no solamente de la esposa o ex esposa o aquel que tenga una relación análoga de afectividad aún sin convivencia, sino también se habla de ofendido como persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. En este caso, igualmente, se impondrá una pena de prisión. Y además, en estos casos también, cuando el juez del tribunal lo considera adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, en estos casos se va a imponer además una inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Por otra parte, el apartado segundo del artículo 153 dice que si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuese alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, que esta es una lista muy larga y engloba a todas las personas que puedan formar parte del círculo familiar y al que me voy a referir a lo largo de mi exposición. Por lo tanto, resaltar que estas personas que recoge el apartado segundo del artículo 173 son, además del cónyuge, excónyuge o pareja que no haya convivido, ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, que sean tanto propios o del cónyuge o conviviente, menores o personas con discapacidad, necesidad de especial protección, que convivan con él, o que se hayan sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente. También persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo familiar de convivencia, o personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros tanto públicos como privados. En este caso también podrá conllevar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Por lo tanto, al hilo de este artículo habrá que distinguir entre la violencia de género que se da en el ámbito familiar y la violencia doméstica en el ámbito familiar. Si bien la violencia de género en el ámbito familiar siempre se da entre un hombre y una mujer, sin embargo la violencia doméstica se puede dar o bien entre el hombre y la mujer contra alguno de los sujetos que forman parte del círculo de convivencia familiar, que son las personas a las que me he referido anteriormente, esta larga lista que he enumerado. Pues bien, ambas figuras aparecen reguladas en los artículos 153 y 173 del Código Penal, y reseñar que las notas comunes que se dan en materia de violencia de género, tanto física como psíquica, son dos. En primer lugar, que se dan en el ámbito privado, este tipo de maltrato, y además se da contra la esposa actual o pasada o una pareja con la que se tenga una relación análoga de afectividad aún sin convivencia. Muy importante resaltarlo de que no es necesaria esa convivencia. Luego, la distinción que se da entre los artículos 153 y 173 del Código Penal son, por un lado, pues que el artículo 153 no se refiere a la habitualidad en el maltrato y además está regulada en el Código Penal bajo la rúbrica de las lesiones, mientras que el artículo 173 sí que se refiere a la habitualidad en el maltrato y está regulado en el Código Penal bajo la rúbrica de las torturas. El artículo 153, que se refiere a la violencia no habitual, recoge como conducta típica pues causar por cualquier medio procedimiento un menoscabo psíquico, una lesión de menor gravedad, o golpear o maltratar de obra sin causar lesión, como hemos dicho anteriormente. Entonces, por lo tanto, además de las lesiones, se tiene que probar que existe ese animus laedendi, es decir, esa intención de lesionar,
que exista una relación de pareja, presente o pretérita, y además debe acreditarse que existía esta relación en el momento de los hechos, relación matrimonial o afectiva análoga, y además que sea precisamente determinante de los hechos y de las lesiones que se hayan producido. Entonces, en esta situación el sujeto activo siempre va a ser un hombre y el sujeto pasivo va a ser una mujer, mujer entendida como esposa o exesposa o aquella pareja con la que se tenga una relación de análoga afectividad sin convivencia. En este sentido, también es de resaltar una sentencia del Tribunal Supremo del año 2018 que entiende preceptiva la prohibición de aproximación a la víctima de maltrato de obra sin causar lesión. En estos casos siempre se va a imponer una prohibición de aproximación a la víctima. Por otra parte, el artículo 153, en su apartado tercero, recoge una serie de agravaciones específicas que hay que decir que estas agravaciones específicas son comunes a todos los delitos que se dan en el ámbito de la violencia de género y que consisten en que este maltrato se dé en presencia de menores. Al hilo de esto, resaltar también una sentencia del Tribunal Supremo del año 2018, donde pone de manifiesto que no se requiere una percepción visual directa de la agresión por parte del menor, sino que se va a producir una exacerbación de la pena en todos los casos en que el menor se percate por cualquiera de sus sentidos. También cuando se utilicen armas, cuando esa agresión se lleve a cabo en el domicilio de la víctima o en el domicilio común, o cuando se haga quebrantando las penas a las que se refiere el artículo 48 del Código Penal, o alguna medida cautelar o medida de seguridad. Luego también existe un tipo privilegiado, al igual que en el resto de los artículos relativos a la violencia de género, como es que el juez o tribunal, razonándolo siempre en la sentencia y atendiendo a las circunstancias personales del autor y las pruebas que hayan concurrido al hecho, pueda aplicar la pena inferior en grado. Luego, por otra parte, también la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015 introduce el artículo 156 ter del Código Penal, donde se permite también la posibilidad de imponer además una pena de libertad vigilada cuando se produzcan lesiones y cuando la víctima sea alguna de las personas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 173, a los que he hecho referencia anteriormente. Por otra parte, en cuanto a la violencia habitual, está recogida en el apartado segundo del artículo 173 del Código Penal y que dice que el que habitualmente ejerza violencia psíquica o física sobre su cónyuge o sobre cualquier persona que tenga que sea necesidad de especial protección. En estos casos también el juez o tribunal va a aplicar una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Se dan las mismas agravaciones específicas que hemos visto anteriormente, es decir, cuando en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común de la víctima, etc. Y en estos casos también se podrá imponer una pena una medida de libertad vigilada. Por otra parte, en cuanto a la habitualidad, se va a atender al número de actos de violencia que estén acreditados, la proximidad temporal que se dé entre ellos y va a dar igual que esa violencia se ejerza sobre la misma o sobre distintas víctimas y que los actos hayan sido o no enjuiciados en procedimientos anteriores. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del 96 que describe la habitualidad como una repetición de actos de idéntico contenido con cierta proximidad cronológica. Entonces, por lo tanto, requiere que se realicen actos de violencia psíquica o física por acción, omisión o comisión por omisión sobre un determinado círculo cerrado de personas que forman parte del ámbito familiar y también de manera reiterada y continuada. Por lo tanto, es necesario que se genere un clima de temor entre los miembros de la familia. También en algunas ocasiones no se va a atender a esa proximidad temporal cuando el espacio temporal sea excesivamente corto, es decir, por ejemplo, cuando sean horas o por el contrario, cuando sea excesivamente largo, lo cual ha suscitado también muchas cuestiones doctrinales. También va a ser irrelevante que el delito haya prescrito y, por supuesto, no se van a valorar aquellos delitos si han sido ya enjuiciados en un procedimiento anterior y han concluido con sentencia absolutoria. Por otra parte, en cuanto a la protección contra las amenazas, aparece regulado el apartado cuarto del artículo 171 del Código Penal, que específicamente se refiere a cuando la víctima sea mujer, es mujer o se mantenga una relación de análoga afectividad. Prevé también la inhabilitación de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento. También se puede ejercitar sobre persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Se van a dar las mismas agravaciones específicas que hemos visto anteriormente, el mismo tipo privilegiado. Y aquí, sin embargo, sí que se señala también una medida de localización.
Por otra parte, las amenazas leves a la esposa o a la persona a la que sea especialmente vulnerable que conviva con el autor, lo que anteriormente era una falta, después de la Ley Orgánica de 2004, ahora se va a considerar un delito leve. Entonces el sujeto pasivo siempre va a ser la esposa o es esposa o aquella pareja con la que se mantenga una relación de análoga afectividad sin convivencia, y el sujeto activo va a ser un hombre. El sujeto pasivo también podrá ser cualquier persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Y aunque la nueva categoría de delito leve requiere siempre una denuncia previa del perjudicado, en este caso, en el caso de que se dé en caso de violencia de género, de violencia doméstica, no se va a requerir, no va a ser necesaria esa denuncia previa del perjudicado. Bien, en cuanto a las coacciones, pues el Código Penal también protege frente a las coacciones en el apartado segundo del artículo 172 del Código Penal, que se refiere como sujeto pasivo a la esposa, es esposa o aquella con la que se mantenga una relación análoga de afectividad o sin convivencia. También prevé la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela. También prevé como ofendido persona especialmente vulnerable, se dan las mismas agravaciones específicas, el mismo tipo privilegiado, y sí que se prevé una pena de localización permanente. Y cuando se da un delito leve sobre la esposa, este tipo de delito leve sobre la esposa o persona especialmente vulnerable, entonces en este caso pues no va a ser necesaria tampoco la denuncia previa. Aquí, como la conducta do activo emplea y consiga la imposición de su voluntad sobre la del agraviado a través de violencia física o psíquica, y anulando por lo tanto su autodeterminación. Por otra parte, también existe una protección contra las injurias y vejaciones leves, regulado en el artículo 173, apartado segundo, pues que se refiere también a que el ofendido sea cónyuge, bueno, como he dicho anteriormente, cónyuge o persona con la que se mantenga una relación de análoga afectividad sin convivencia, y a la cual se le proporciona un trato degradante que menoscaba su integridad moral. En este caso también se prevé la inhabilitación de la patria potestad, tutela, etcétera, las mismas agravaciones específicas, y también se le puede imponer una pena de libertad vigilada. Es de destacar que las injurias leves y las vejaciones injustas se van a regir por vía penal solo cuando se den contra las personas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 173. El resto, sin embargo, sí que se van a regir por la vía civil o bien a través de actos de conciliación, y esto se hace sobre todo pues, para descongestionar a los juzgados de violencia, los juzgados de instrucción de lo penal de este tipo por la ley de violencia de género, que es un delito leve, no exige la denuncia previa, salvo en el caso de las injurias, y en estos casos también al ofensor se le puede imponer una pena de localización permanente en domicilio distinto y alejado de la víctima, o una multa. Pero si bien la multa solamente se va a imponer cuando conste acreditado que entre el agresor y la víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal de convivencia o filiación, o existencia de descendencia común. Bien, en cuanto al quebrantamiento de condena, el artículo 468 establece que se le va a imponer una pena de prisión cuando se produzca un quebrantamiento de la pena al que se refiere el artículo 48 del Código Penal, o de una medida cautelar, una medida de seguridad, libertad vigilada, o que sean impuestas en procesos criminales en las que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 173. Luego también es muy importante reseñar que a través de la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015 se le añade un apartado tercero a este artículo, y viene a regular una figura que anteriormente no estaba regulada. Entonces dice que se va a castigar a los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener el correcto estado de funcionamiento. Entonces, bueno, pues al respecto, hay que mencionar un acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del año 2008 que dice que en los casos de medida cautelar de alejamiento, el consentimiento de la víctima no excluye la punibilidad del agresor. Bien, en lo que se refiere a la acoso, en el 30 de marzo de 2015, y que recoge una serie de conductas que son numerus clausus, de tal manera que solamente se van a perseguir aquellas conductas que recoge este
artículo bueno, pues que no las voy a enumerar por cuestión de tiempo, pero bueno, en general pues, se refieren a aquellas conductas que supongan pues, que se vigile o se persiga, se busque la cercanía física de la ofendida o se intente establecer el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. También supone un tipo agravado cuando se dé este delito en el ámbito familiar o contra alguna de las personas a las que se refiere el apartado segundo del artículo 173 y no exige denuncia previa. Por lo que se refiere a la suspensión de condena en los delitos de violencia de género, bueno, pues tras la Ley Orgánica de 2015, también la 1/2015, el artículo 83, apartado primero, entiende que para suspender la condena, además de ser necesario que quede supeditada la condición de que no delinca en un plazo determinado, siempre va a ser obligatorio que se den además una serie de condiciones, como son pues, que la prohibición de aproximación a la víctima u otros miembros de su familia, que sean determinados por el juez o tribunal, o a sus domicilios, lugares de trabajo o lugares frecuentados por ellos. También una prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar ocasión o motivo para cometer nuevos delitos, o que se le obligue también a participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de animales, etc. Por último, también hace referencia al agravante de género, que también está introducida por la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015, que supone un nuevo agravante al artículo 22, apartado 4 del Código Penal, y este agravante ya ha sido aplicado por algunas sentencias del Tribunal Supremo. Entre ellas destaca una de 19 de noviembre de 2018, que la aplica en un caso en el que se comete un delito de un hombre contra una mujer, pero sin que exista una relación sentimental entre ellos, sino simplemente por el hecho de ser mujer. Se aplica este agravante de género. Y también otra sentencia del mismo año, donde se agrava la pena, pues una vez que queda acreditada el intento de dominación y desprecio del condenado sobre la víctima, que la consideraba incapaz de tomar decisiones. Bien, por lo que respecta al concurso de delitos, ya muy brevemente y muy al grano, voy a decir que es precisamente compatible que se pueda aplicar la conjunción de los dos delitos, es decir, del 153 y del 173. Entonces no se va a aplicar la regla general del artículo 8.3 del Código Penal, que se trata de la posible absorción por el delito más amplio o complejo por otros ilícitos penales que acompañan frecuentemente a estos episodios agresivos. ¿Y esto por qué? Pues porque existe una diferenciación en cuanto al bien jurídico que protege cada uno de los artículos. El artículo 173, apartado segundo, protege la integridad moral de la víctima, mientras que el 153 protege la integridad física o psíquica de la víctima. Por lo tanto, se puede dar perfectamente un concurso real de delitos y por lo tanto pues, se pueden perseguir los mismos delitos al mismo tiempo. Y bueno, ya para finalizar, en cuanto a voy a hacer una breve referencia de los delitos de violencia de género que se cometen a través de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, que bueno, pues que básicamente son estos delitos de violencia de género que se cometen a través de las redes sociales, que supone un control por parte de las parejas, bueno, pues hoy está muy de moda, sobre todo entre los adolescentes y ya no entre los adolescentes, pues algunas pues redes sociales tipo TikTok, tipo Instagram, donde bueno, constantemente están subiendo fotos, donde no son muy conscientes del contenido de esas fotos y bueno, pues a través de esas redes sociales se están controlando también las parejas y sobre todo en adolescentes se da con mayor probabilidad pues ese intrusismo en esa vida bueno, íntima, pero claro, en el momento en que estas personas suben sus fotos y en determinadas ocasiones algunas fotos pues que dejan mucho que desear, pues ya su vida privada ya no deja de serlo, pero entonces claro, esto es un motivo para que la pareja en un momento determinado pues pueda recriminarle porque subes esas fotos, porque vas vestida así, quien te ha comentado la foto. Y bueno, en algunas ocasiones pues se suelen enmascarar pues diciendo pues que es pues por una muestra de amor, de cariño, es para protegerte. Bueno, en definitiva, pues este tipo de violencia de género es relativamente nueva, por lo tanto todavía es desconocida. Los factores que se entiende que intervienen
son sobre todo pues, el Internet, desde luego, que ha hecho mucho daño, también pues, películas o series que tratan estos temas y donde se ve en algunas ocasiones este tipo de situaciones constantemente, y por lo tanto pues, los adolescentes toman también ejemplo de esas películas, de esas series y de los influencers que hoy en día están tan de moda. Pero claro, el problema es como decía también Raúl antes, que es necesario que exista una educación con perspectiva de género, y precisamente pues, se le achaca esa falta de educación, pues que existan este tipo de conductas. Aquí, sin embargo, sí que bueno, se van a dar siempre una serie de elementos comunes en este tipo de delitos a través de las redes sociales, como son bueno, pues que se utiliza un medio informático, que las consecuencias suelen desaparecer fácilmente, que cada hecho requiere un esfuerzo investigador diferente, y que además también es muy frecuente que el autor utilice un dispositivo ajeno, que no sea el suyo propio. Entonces, bueno, pues esta conducta puede quedar subsumida en el artículo 197 del Código Penal, que castiga a quien revele información a terceros sin el consentimiento del titular, previéndose la posibilidad de que la víctima sea menor de edad. Luego también se está promoviendo un tipo de extorsión que es conocida como sexting, y que consiste en la amenaza de difundir imágenes del menor con contenido erótico o pornográfico para conseguir algo del mismo. También el conocido como child grooming, en el que un adulto, haciéndose pasar por menor, pues contacta con otro menor a través de redes sociales con el fin de obtener una cita con él, o fines sexuales, obtener imágenes de contenido erótico o pornográfico que luego pues, posteriormente lo distribuirá a través de Internet. Y el tipo penal que más se aproxima al grooming sería el que aparece regulado en el artículo 183 ter del Código Penal, que señala el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189. Y también el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Y nada, pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, dice, y nada, hasta aquí mi exposición. Como que no hemos tocado muchos temas, aunque haya sido así por encima, porque entiendo que os marco un tiempo muy limitado, pero bueno, es el que tiene que ser. Mercedes, la música también tiene que ver, aparte sí. de las películas, los youtubers, todo eso. Pues también, sí, efectivamente. Sobre todo, ya sé que hay gente que se enfada conmigo, porque siempre hablo del mismo, el reggaetón. A mí me encanta la sintonía, pero la letra... Sí, la letra es de contenido machista, la verdad es que sí, es flipante. Y además, otra cosa, igual que dije antes, la importancia de educación en igualdad desde la cuna, creo que también desde la cuna nos tienen que hacer sentir que el primer amor que tiene una persona es el mismo. El suyo propio, exactamente. Y si tenemos una buena autoestima y un buen cariño y una buena autoaceptación, totalmente de acuerdo. Limitaríamos, no digo que se erradicaría, porque creo que no sería así, pero probablemente se limitarían muchas de las cosas que pasan. Así es, no consentirían. A vosotros. Bueno, la siguiente ponente es María Rocío Lodeiro Matalobos. Ella es letrada y asesora jurídica del CIN de la Estrada, y ella nos va a hablar de perspectiva asistencial de la violencia de género, modelos de asistencia social, funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas, mención de los dispositivos de protección existentes, su funcionamiento, derechos de la víctima de violencia de género, los sistemas públicos de ayuda y las ayudas económicas. Casi nada también. Casi nada. ¡Hala! 15, casi 20 minutitos. Vale, voy a compartir la pantalla, a ver si... ¿Estoy o no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, perfecto. La pantalla la estáis viendo porque yo no la estoy viendo. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada. Nada, pues en primer lugar lo que quería es agradecer por supuesto a Kim por la amistad que nos une de tantos años,
a Anabel Soya desde FEMUPO, y por otro lado también agradecer, como no, al coordinador de estas jornadas, a Manuel Varela Rivadulla, como, bueno, pues como coordinador de las mismas y, como no, pues también como compañero de vida. Quería salientar antes de empezar que, bueno, he reestructurado un poco el contenido del punto que me has pasado, Kim, porque, bueno, creo que más que nada he variado el orden. Y aparte, a medida bueno, de las intervenciones anteriores de mis compañeros, pues creo que lo voy a ir adaptando un poquillo porque no quiero quedar solapada o repetitiva, sobre todo, bueno, pues para no cansar a la audiencia. Bueno, voy a empezar hablando del funcionamiento de los centros de información a la mujer, que es de lo que, bueno, de lo que conozco y de lo que trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿vale? ¿Qué es un CIM? Los CIM están regulados por el decreto 130/2016 de 15 de septiembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento y acreditaciones de los centros de información a la mujer de titularidad de las entidades locales de Galicia. Los CIM son aquellos recursos de carácter permanente desde los cuales se articula una intervención global dirigida a las mujeres y que proporcionan asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación profesional y sociolaboral, así como cualquier otra información encaminada a la consecución de la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. En la actualidad, en Galicia, existen 83 centros de información a la mujer que prestan servicio en 182 de los ayuntamientos gallegos, en los que se ofrece con carácter permanente atención y asesoramiento jurídico y psicológico, individual o colectivamente, en asuntos relacionados con la promoción social de la igualdad de género, con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Aquí os pongo pues, una distribución de la dispersión geográfica de los centros de información a la mujer en nuestra comunidad autónoma, en Galicia. Como veis, hay más concentración en la provincia de A Coruña y Pontevedra que en Lugo y Ourense, pero esto se debe pues eso, a la escasez de población que hay en esas dos provincias. ¿Qué se hace desde el CIM? Los principios de actuación de los centros de información a la mujer. Pues el primer principio es el principio de confidencialidad. Tenemos que garantizar la privacidad y sobre todo el derecho a ser son ellas las que toman la decisión de dar el paso de denunciar o de tomar la decisión de resolver sus problemas o su situación, la prestación gratuita de todos los servicios, tanto el asesoramiento jurídico como la atención psicológica son gratuitos, la coordinación con los servicios sociales, comunitarios y demás servicios municipales, la colaboración con las demás administraciones públicas y especialmente con el órgano competente en materia de igualdad de la Administración General de la Comunidad de Galicia, que es nuestra Secretaría Xeral de Igualdad. Entre las funciones del Centro de Información a la Mujer, pues está el asesoramiento jurídico y atención psicológica a las mujeres, individual o colectivamente, y a cualquier persona en asuntos relacionados con la promoción social de la igualdad de género. Atención específica a las mujeres víctimas lógicos, judiciales y sociales que sean oportunos. Atención específica a mujeres en situación de vulnerabilidad, difusión y sensibilización sobre el principio de igualdad y derechos de integración social, funcionamiento como canal de comunicación entre las personas usuarias y los organismos que tengan competencias en materia de mujer e igualdad en atención e integración del colectivo LGTBI, información sobre cursos, estudios y jornadas en materia de igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito género como para el colectivo LGTBI, y en especial difusión de actividades y servicios desarrollados por la Secretaría Xeral de Igualdad. Actuaciones de dinamización llevadas a cabo por personas expertas en género e igualdad, realización de conferencias, encuentros, jornadas y cursos sobre temas de especial incidencia en la consecución del principio de igualdad, fomento del asociacionismo y de la participación de las mujeres en todos los ámbitos y el fomento de asociacionismo también del colectivo LGTBI,
Y por último, impulso para la constitución y funcionamiento de las mesas locales de coordinación interinstitucional contra la violencia de género. Como funciones, voy a pasar directamente a las actuaciones específicas en las situaciones de violencia de género, y dentro de ellas pues tenemos la información jurídica, tanto respecto de en el momento de tomar o de poner una denuncia, la solicitud de justicia gratuita, respecto de informarles sobre los derechos de la víctima de violencia de género, apoyo psicológico, coordinación con otros servicios, mesa local de coordinación, información sobre la solicitud de la orden de protección, información y gestión de recursos específicos en situaciones de violencia de género y acompañamiento a la víctima cuando sea necesario. Nosotras desde nuestro Centro de Información a la Mujer acompañamos a la víctima pues incluso cuando quiere presentar la denuncia ante la Guardia Civil, o cuando tiene que ir al centro médico porque tiene que ser asistida, o incluso las acompañamos cuando tienen que ir a los juzgados. En general, lo que el Centro de Información a la Mujer pretende es servir como punto de apoyo para dar información y asesoramiento ante cualquier duda o problemática que se les presente a las mujeres. Nuestra metodología de atención, en la atención al público, desde luego que prima el contacto directo e individualizado con las usuarias, mientras que cuando tenemos que relacionarnos con instituciones o asociaciones, pues priman los contactos telefónicos o vía correo electrónico. La metodología de las consultas es una primera entrevista inicial en la que se recoge la demanda de la usuaria, y en función de esa primera entrevista pues se desarrollan las acciones pertinentes, ya sea de información, orientación, derivación a otros servicios, asesoramiento jurídico o atención psicológica, siempre buscando desde luego pues la coordinación, las derivaciones informadas y el seguimiento. Y además, específicamente, cada una de las trabajadoras de los centros de información a la mujer pues desarrolla unas funciones concretas que vienen reguladas en nuestro decreto 130/2016. Como personal o recursos humanos de los centros de información a la mujer, tenemos que cada CIM, si bien establecido en nuestro decreto, deberá contar como mínimo con el siguiente personal cualificado: un director o una directora, un asesor o una asesora psicológica y un asesor o una asesora jurídico, siendo el asesoramiento jurídico y de atención psicológica compatibles con las funciones de dirección. De hecho, en nuestro Centro de Información a la Mujer, pues la directora es la asesora psicológica. Podrán además contar con el personal técnico de apoyo o personal administrativo que se considere conveniente. Pero eso va en función de lo que establezcan las entidades locales. Por otra parte, además de los centros de información a la mujer, otros recursos existentes para víctimas de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, quiero destacar, he traído aquí, he expuesto pues, el programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género, que es un programa desarrollado a través de un convenio de colaboración firmado entre la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia y el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, que tiene por objeto la atención psicológica especializada en situaciones de violencia de género. A través de este servicio, pues lo que se pretende es poner a disposición de las personas que viven o hayan vivido situaciones de violencia de género una red de profesionales de la psicología, colegiados y especializados en atención psicológica a aquellas mujeres que sufran o hayan sufrido violencia de género, y complementariamente a los menores u otras personas dependientes de ellas que hayan pasado por la misma situación. El acceso a este servicio es gratuito y es a través directamente llamando al 629-777-595 o por derivación del Centro de Información a la Mujer de turno. Otro recurso es el turno de guardia psicológica de violencia de género, que mediante un convenio de colaboración también firmado entre la Secretaría Xeral de Igualdade y el Colegio de Psicología, pues se creó este turno de guardia psicológica, también especializada y permanente, para mujeres y sus hijos menores que sufren violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia. Este turno pues se trata de, se ha creado para prestar asistencia psicológica especializada de carácter inmediato a las víctimas en situación de urgencia en los diferentes escenarios en todos los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Es un servicio público y gratuito para las mujeres y los menores, se activa en las dependencias policiales o en los juzgados, y el procedimiento de activación pues comenzará con una simple llamada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del juzgado con competencia en violencia de género al teléfono de información a las mujeres 900 400
274. Y la creación de este turno de guardia psicológica de violencia de género está dentro de una de las medidas del Pacto de Estado. También se ha creado el turno de guardia de trabajo social para violencia de género, también mediante un convenio de colaboración firmado entre nuestra Secretaría Xeral de Igualdade y el Colegio, en este caso, de Trabajo Social de Galicia. Es también un turno de guardia social permanente para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos menores y las personas dependientes que tengan a su cargo. El objeto es una intervención especializada e inmediata desde el trabajo social para las víctimas de violencia machista, y el protocolo es igual que en el turno de psicología. También es activada en una situación de urgencia, en los diferentes escenarios, sea sede policial, sede judicial, en el domicilio de la víctima. Está activo las 24 horas del día, los 365 días del año y en todos los partidos judiciales de Galicia. Es un servicio público y gratuito para mujeres y para los menores. El procedimiento pues es el mismo que en el turno de guardia de psicología. Comenzará con una simple llamada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del juzgado con competencia en violencia de género al teléfono antes dicho 900-400-273. Y este turno de guardia de trabajo social también forma parte de las medidas de Pacto de Estado. También tenemos el convenio entre la Xunta de Galicia y los colegios de profesionales de graduados sociales, gestores administrativos, educadores sociales y auditores sociolaborales, que trabajarán de forma coordinada e individualizada en la asistencia jurídica, administrativa y social de los hijos de las mujeres asesinadas en los casos de violencia de género, tanto menores de edad como menores de 30 años que requieran esta ayuda. El objeto de este convenio es el asesoramiento en la gestión de trámites administrativos en materias como herencias, gestiones de ayudas, subsidios, coberturas de seguros o análisis de la situación patrimonial. Por último, también tenemos que el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia colaboran en el apoyo socioeducativo para los menores, y la Asociación Gallega de Profesionales de Auditoría Sociolaboral actúa como nexo de coordinación en todo este procedimiento. Por lo que se refiere a los derechos de las víctimas de violencia de género y los sistemas públicos de ayuda y ayudas económicas, algunos de los derechos ya han sido dichos por José Ángel, en la primera de las ponencias. Tampoco me quiero repetir, pero bueno, derechos específicos de las víctimas de violencia de género vienen establecidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Me parece importantísimo el derecho a la información, que se garantiza pues, a través de los medios como el Servicio 016 de Información y de Asesoramiento Jurídico o la web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género. Derecho a la asistencia social integral, derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada desde el primer momento, que también es muy importante. Después también tienen derechos laborales encaminados a evitar que a causa de ser víctimas o haber sufrido violencia de género, las mujeres abandonen el mercado laboral. Y aquí se distinguen entre... ¿Perdón? Espera un momento, Rocío, por favor. Yo lamento tener que ser tan repetitiva, pero por favor, solamente el micro abierto, organización y ponentes, todos los demás cerrados. Gracias. Gracias. Dale, Rocío. Nada, decía que dentro de los derechos laborales pues hay como una distinción, hay derechos de las trabajadoras por cuenta ajena y también hay derechos de las trabajadoras autónomas o económicamente dependientes. También hay derechos específicos para ellas en materia de seguridad social, que atañen en materia de cotización a la seguridad social, en materia de prestaciones a la seguridad social, en materia de empleo, de inserción laboral, pero a mí lo que me importa, y voy ya agotando un poquito el tiempo, es hablar de los derechos económicos, porque lo voy a hilar con uno de los puntos que tengo que desarrollar, que es referido a las ayudas. En primer lugar, tenemos la prestación individual y periódica para mujeres que sufren violencia de género, reguladas en el artículo 39 de la Ley Gallega 11/2007 para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016 de 22 de julio. El objetivo de esta prestación es proporcionar apoyo económico a las mujeres que sufren violencia de género para intentar garantizarles unas condiciones suficientes de independencia económica respecto del agresor o de las personas que mantuviese sobre ella una relación de dominación, para los casos de mujeres víctimas de trata
con fines de explotación sexual y a intentar ayudarlas a romper con esa situación de violencia, ¿vale? Los requisitos para acceder a esta prestación individual y periódica son el cesar la convivencia con el agresor en el intervalo temporal que comprende los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y disponer de unas rentas o ingresos brutos mensuales iguales o inferiores a 1,5 veces el IMPREN vigente, que lo he calculado y está en 847,35 euros. La cuantía de esta prestación va desde 200 a 800 euros mensuales y es durante 12 meses. Por otra parte, tenemos las indemnizaciones establecidas en el artículo 43 de la Ley 11/2007 de 27 de julio para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género, que bajo el título Fondo Gallego de Garantía de Indemnizaciones tienen por objeto pues, indemnizar a mujeres que sufren violencia de género y a los menores o personas dependientes afectadas que residan en Galicia y que no puedan percibir las indemnizaciones que le correspondan por los daños y perjuicios causados que resultarán fijadas mediante sentencia judicial dictada por juzgados y tribunales con sede en territorio gallego. Como requisitos para acceder a este tipo de indemnizaciones tiene que existir la constatación judicial del incumplimiento del deber de satisfacer la indemnización por insolvencia del obligado al pago, que la persona beneficiaria se encuentre en una situación de precariedad económica como consecuencia de esa falta de pago de indemnización judicialmente reconocida y, por último, la cuantía de estas indemnizaciones es hasta un máximo de 6.000 euros por cada persona beneficiaria, excluida los intereses de demora. También están las ayudas de pago único, establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que tiene por objeto pues, mujeres mayores de edad o emancipadas víctimas de violencia de género. Como requisitos, pues tiene tener especiales dificultades para obtener un empleo, hace falta el informe del SEPE, carecer de rentas que en cómputos mensual superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de las 2 pagas extras, que está calculado en 831,24 euros. Actualmente, esta ayuda de pago único se puede cobrar después del pago periódico, la anterior, la que hemos hablado anteriormente, y la cuantía de esta ayuda es un importe equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo vigente, pudiendo llegar a ser el equivalente a 12, a 18 o a 24 meses en función de las rentas e ingresos de la víctima, de las responsabilidades familiares o del grado de discapacidad de las solicitantes y de los familiares o menores acogidos que tenga a cargo. Va desde 2.581,62 euros hasta 10.326,48 euros. La renta activa de inserción, la conocida RAI, para mujeres desempleadas, está tramitada por el SEPE. Como requisitos hay que cumplir el límite de rentas, ser menor de 65 años, tener el compromiso de actividad y acreditar, esto es un requisito que solamente se les pide a las víctimas de violencia de género, el acreditar la condición de víctima de violencia de género o doméstica, mediante certificación de los servicios sociales, de la administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. La cuantía de esta renta activa de inserción es el 80% del IPREN, que son 451,92 euros al mes, durante 11 meses como máximo. Esta renta activa de inserción es incompatible con las anteriores, es decir, con la de pago periódico y la de pago único, y las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica, obligadas a cambiar su residencia en los 2 meses anteriores a la solicitud de admisión en este programa o durante su permanencia en este, percibirán en un solo pago una ayuda suplementaria de 3 meses de renta. También tenemos las ayudas de indemnización económica dirigidas a los hijos e hijas menores de 30 años de víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres que resultaren gravemente heridas como consecuencia de una agresión por violencia de género, que es una medida del Pacto de Estado en materia de violencia de género, y es una indemnización de ayuda directa. El objeto de estas ayudas es garantizar que el hecho causante, es decir, la muerte de la madre o las lesiones graves por causa de la violencia de género, supongan a ese menor un perjuicio económico para los hijos o hijas huérfanas u huérfanos y para las propias víctimas gravemente heridas. La cuantía de estas ayudas es hasta 7.000 euros por cada persona beneficiaria
teniendo en cuenta los requisitos económicos para los hijos e hijas mayores de edad hasta 30 años y para mujeres. Y el hecho causante, es decir, o la muerte o las lesiones graves, ha de producirse con posterioridad al 1 de julio de 2018. Por último, tenemos las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de la colaboración con las entidades locales gallegas. Es también una medida del Pacto de Estado y de la Secretaría Xeral de Igualdad. Las destinatarias de estas subvenciones son mujeres que sufren violencia de género inscritas como demandantes de empleo o de mejora de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Como requisitos es que hayan cesado la relación de convivencia con el agresor o acrediten la situación de violencia. La documentación acreditativa de la situación de violencia debe estar emitida o firmada en el plazo de 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la correspondiente oferta por parte de la entidad contratante en la oficina de empleo, y si las medidas contenidas en la sentencia o en la orden de protección están en vigor, pues no opera este límite temporal. Esta contratación es de hasta 12 meses por parte de los ayuntamientos, ¿vale? Después tenemos el bono de alquiler social del Plan Rehabita 2021, que también es una medida del Pacto de Estado y en colaboración con el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Como requisitos hay que acreditar la condición de víctima de violencia de género. Los límites máximos de ingresos, tanto los iniciales como los de las prórrogas, se calcularán tomando como base del cálculo la cuantía del IPREN anual en 14 pagas para el año 2021, que está en 7.908,60 euros, multiplicado por 1,5. Que la situación de violencia de género se haya producido en el seno de una relación de convivencia, que haya cesado dicha convivencia en los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud, que a fecha de la presentación de la solicitud lleve residiendo al menos 2 meses en un recurso de acogida de los integrados en la red gallega de acogimiento para mujeres que sufren violencia de género y adscrito a una administración pública. Que el documento acreditativo de la situación de violencia haya sido emitido en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, y asimismo es necesario que la orden de protección o cualquier otra medida cautelar adoptada esté vigente a fecha de presentación de la solicitud y se mantenga a fecha de resolución de esta ayuda. La cuantía de este bono de alquiler social pues va entre 175 euros, 200 euros o 225 euros mensuales. Es en función de la localidad donde esté situada la vivienda sobre la que se quiere suscribir el contrato de arrendamiento. La duración de esta ayuda pues tiene un carácter anual, de manera que cada unidad de convivencia solo podrá percibir una subvención de 12 bonos mensuales consecutivos, siendo susceptible de 2 prórrogas ordinarias sucesivas de 12 meses cada una hasta conseguir una duración máxima de 3 años. Finalizado este periodo inicial, si así se prevé en la convocatoria, pues se podrá solicitar una prórroga extraordinaria con una duración máxima de 3 años que deberá ser renovada anualmente de conformidad con los límites establecidos en la convocatoria. También se podrá solicitar una ayuda complementaria de 600 euros para el supuesto de la inmediata formalización de un contrato de arrendamiento. Y esto es a efectos de atender pues, a los deberes derivados de la constitución de la fianza y del alta en suministros para entrar en esa vivienda, o para el caso de permanecer en la vivienda objeto del procedimiento judicial de desahucio, a los efectos de atender pues, esas cantidades pendientes derivadas del contrato de arrendamiento que han motivado a ese procedimiento de desahucio. Bueno, pues para finalizar quería hacer hacer una referencia a los dispositivos de protección existentes y en funcionamiento. Por una parte iba a hablar de Atempro, pero ya José Ángel se ha referido a él. Solamente decir que Atempro es el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de violencia de género. Es un dispositivo de telefonía móvil y telecomunicación que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la situación que ellas necesitan en ese momento. Que solamente recalcar que está operativo 24 horas al día, 365 días al año y en cualquier lugar que se encuentren las usuarias. También quiero hacer alusión al ES-APP. Es una aplicación de la Secretaría Xeral de Igualdad en colaboración con el Colegio de Ingeniería Informática, que tiene por objetivo pues, acercar información de utilidad a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género y a todas las personas que puedan ayudar a terminar con este tipo de situaciones. Esta app pues, se desarrolla a través de 8 ítems que he puesto ahí, que son muy sencillos y prácticos, tales como
bueno, sobre las primeras señales de maltrato, pues qué hacer, tips para tu seguridad, preguntas frecuentes, un directorio en el que figuran los datos pues, de los recursos existentes en Galicia, las direcciones y los teléfonos. Llama e infórmate, pues ahí es donde aparece pues, el teléfono 016 o el teléfono 900-400-273 de información a las mujeres, galería audiovisual. Y por último, quería hacer alusión pues, a la Agresión Off, que es una app institucional de la Xunta de Galicia, con información útil y consejos para evitar y prever, en este caso, ya no violencia de género, sino también agresiones sexuales, así como pautas para saber a dónde dirigirse para un mayor apoyo e información. Bueno, con todo esto, solamente me queda pues, dar las gracias a FEMUPO y a todos los que me han escuchado. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que es cierto que conozco a Rocío hace mucho tiempo, conozco al CIM de la Estrada desde hace la friolera de 18 años, colaboramos mucho conjuntamente porque creemos que es una forma de hacer ciudadanía donde todos somos necesarios y nadie sobra, y sé que en estas jornadas nos sigue mucho personal del CIM de muchos lugares de Galicia. Yo personalmente y la federación a la que estoy representando, quiero de verdad daros las gracias por el trabajo tan maravilloso, por la atención tan cercana, porque a veces se nos olvida que las personas que acuden a este tipo de lugares demandando ayuda ya vienen muy trilladas o muy lastimadas y lo que necesitan es una mano amiga, más que un cuestionario de qué le pasa, qué es lo que siente y cuándo pasó. Y encontrar organismos como los CIMs, o en este caso como la unidad de Ángel, que tratan a la gente pues como personas y que tienen la capacidad de tener esa empatía de ese momento, entender que esa persona no lo está pasando bien, informarla, asesorarla, acompañarla, es un trabajo maravilloso. Así que desde aquí, Ángel, felicidades, y a todos los CIMs, y por el que me toca a mí cerca, que nos conocemos desde hace 18 años, muchísimas gracias. Cualquier otro organismo, cualquier otra persona en diferentes administraciones que trabaja y que está ahí aportando su granito de arena, porque no olvidemos que vivimos en sociedad y todo depende de los granitos de arena que se aporten cada uno desde dentro de sus posibilidades, es lo que nos va a ayudar a construir algo que nos pueda acercar a una convivencia más sana entre todos. Ángel, yo estuve mirando todas las cuestiones que salían en el chat y tienes una pregunta. Ratio de policías por mujer protegida en Pontevedra. Sí, os digo. No somos tantos policías como quisiéramos. En concreto, nuestro, más que grupo, equipo, hay un policía hombre y una policía mujer. Y después estoy yo coordinando el equipo. Si tenemos 25 o 30 policías, ¿qué ocurre? Que además lo llevamos, los tres conocemos todos los casos, digamos, con suficiente profundidad como para evitar que cuando contactan con alguna de nosotros, pues todos sabemos cómo es su caso, como para que no tengan que volvernos a repetir todo y demás. Porque evidentemente, claro, hay vacaciones, hay indisposiciones y demás, y entonces lo llevamos así. Pero bueno, si son 30 policías, entre 3, ahí está el ratio. Y no nos quejamos. Tienes otra. Ten formación en igualdad de a policía, es decir, a posibilidad de formarse y reciclarse continuamente. Totalmente. Los policías, el personal que estamos en estos equipos, ya no solamente en el caso nuestro de Policía Local de Pontevedra, está formado, es de ese grupo de policías que comentaba antes, especializados, que tienen una formación a mayores. Y sobre la formación, pues yo de hecho imparto formación desde hace años en la escuela nuestra, que está ahí en Astrada, en la Academia Galega de Seguridad Pública,
a policías locales y nacionales y guardias civiles de toda Galicia en esta materia. Yo además, bueno, pues por circunstancias tengo una formación además auxiliar y demás, o a mayores, pero lo que es formación en igualdad, módulo imprescindible en violencia de género, que es con lo que empezamos, y operativa de violencia de género, sí, hay cursos todos los años, cada semestre hay cursos en la escuela, aparte de la formación básica que reciben todos los alumnos que pasan, como la promoción que está estos días ahí. Bueno, pues no hay más preguntas, por lo menos yo no detecto ninguna por el chat. No queda más que agradeceros, como siempre, vuestra colaboración y vuestra participación. Aprendemos siempre todos, incluso aquellas personas que están formadas y que el día a día están trabajando en ello, porque esto todo el día cambia, muda y tenemos que estar ahí continuamente. No me queda más que daros las gracias a todos y invitaros a participar en la próxima y última jornada, que seguro que también va a estar a la altura de las 3 primeras. Gracias y hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros.